Bienvenido a una introducción a las secciones cónicas. Este es el primer de varios videos que revisarán las secciones cónicas. Comience primero al hablar de algunos vocabularios. Si comenzamos con un cono doble, como vemos aquí en verde, la línea fija se llama el eje del cono. Y eso sería esta línea aquí. Siguiente, el vértex es el punto compartido por ambos conos, y ese punto estaría aquí. Siguiente, las líneas que pasan a través del vértex y forman los conos se llaman los generadores. Así que los generadores mienten en el cono. Y habría un número infinito de los que forman los dos conos. Y luego por último el cono consta de dos partes, llamado las napas. Así que la creación de las secciones cónicas es tomar un plano e intersectar este cono doble. Y basado en cómo se rebanea el cono doble o intersectado efectos, la sección cónica se forma. Echemos un vistazo a las 4 secciones cónicas degeneradas. El primero es el círculo, como vemos aquí en rojo. El siguiente es el elipse, que se parece más a un círculo plano. En azul tenemos la parábola, con el que ya debe estar familiarizado. Y luego tenemos la hiperbola. Y esta forma es diferente a la parábola. Echemos un vistazo a cómo se forman estas 4 cónicas. El círculo, como vemos aquí, se genera cuando el plano es perpendicular al eje del cono. Recuerde, el eje sería esta línea fija como vemos aquí. Entonces, si el avión es perpendicular a esta línea, tenemos un círculo. El elipse, como vemos aquí sobre el círculo, se genera cuando el plano se inclina para intersectar cada generador, pero solo intersecta una de las napas. A la izquierda vemos la parábola y esta es generada. Cuando el plano está inclinado, es paralelo a un generador y solo intersecta una de las napas. También podemos decir que es paralelo a un lado del cono. Y luego por último, a la derecha, la hiperbola se genera cuando el plano intersecta ambas napas. Echemos un vistazo a esta otra forma. Aquí tenemos un cono doble en este plano azul claro que intersecta el cono. Si puede imaginar el acceso que pasa a través de estos dos conos, este plano es perpendicular a esa línea. Si miramos la sección cónica generada, puedes ver que es un círculo. Ahora, al cambiar el ángulo de inclinación de ese plano, ya no es perpendicular al acceso, pero todavía está intersectando solo una nape. En esta sección cónica sería el elipse como vemos aquí. Si cambiamos el ángulo de inclinación, siempre intersecta una nape, todavía es una elipse. Ahora, si cambiamos el ángulo de inclinación para que es paralelo a uno de los generadores, como vemos aquí, la sección cónica sería una parábola. Y la hiperbola se genera cuando el plano intersecta ambas napas. Esto sería la hiperbola y podemos ver la forma. Y aquí puedes ver la forma de una hiperbola. Ok, para que lo haga mucho para este primer video sobre la introducción a cónicos. Hemos descrito las 4 secciones cónicas no degeneradas, y también hemos visto cómo se pueden generar utilizando un plano y un cono doble. La próxima serie de videos miraremos cada sección cónica individualmente, y también graficamos en forma estándar y general. Así que gracias por ver.